Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de ejercicios en Java, en la cual vamos a ordenar números de un array de menor a mayor. Y asimismo también se puede aplicar lo mismo para números de mayor a menor. Pero primeramente vamos con números de menor a mayor. Creemos un nuevo proyecto en nuestro entorno de desarrollo favorito llamado menor a mayor array. Bueno, ya estamos aquí en nuestro nuevo proyecto menor a mayor array y vamos a ver. Hacemos esto y vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Primeramente necesitamos los valores ingresados por el usuario o valores ya definidos por nosotros mismos. Podemos hacer ambas cosas. Si ustedes desean, pueden pedirle al usuario, si no, definirlos nosotros mismos. Entonces vamos a hacer eso sin definirlos nosotros mismos. Creemos un array de tipo numérico que almacene unos 8 números. Entonces creemos el array. Bueno, ya hemos creado nuestro array numérico en la cual hemos ingresado ya números aleatorios y ahora nos toca mostrarlo por mensaje o por consola, los valores iniciales de mi array o mostrar mi array como tal. Entonces hagamos un ciclo repetitivo para mostrar ese array inicial. Muy bien, mi array inicial tiene los siguientes valores. Ahora sí, vamos a hacer el proceso de ordenar de menor a mayor. Yo lo quiero hacer a través de un método para no estarlo ocupando en mi método principal. Entonces voy a crear un método estático de tipo array numérico que reciba un array asimismo numérico. Y con ese array numérico pues vamos a hacer el proceso de ordenar menor a mayor. Muy bien, aquí ya he creado mi método de ordenar de menor a mayor que recibe como parámetro un array. O sea, este array va a recibir como parámetro. Y luego, como saben, cuando un método es de un tipo de dato cualquiera, en este caso es un tipo de dato array y a su vez numérico, entonces debo de retornar el mismo tipo de dato. Entonces, si yo le coloco return, vemos que ya no me da ningún error. Si veíamos antes, aquí nos marcaba como rojito, que significaba que teníamos un error. Vemos aquí que tenemos ese rojito, significa que debemos retornar el mismo tipo de dato o valores del mismo tipo de dato. Y listo, hasta ahora no tenemos ningún error, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente crear un método, pero hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, analicemos el problema. Debemos ordenarlo de menor a mayor. Primeramente debemos de tomar un elemento cualquiera. Principalmente siempre se toma el primer elemento y se compara para cada uno de los elementos. Entonces, aquí tenemos que ya podemos hacernos de imaginación que es un ciclo repetitivo. Tomar el primer elemento y luego comparar cada uno de ellos. Entonces, para la primera parte de tomar el primer elemento, significa que es un ciclo repetitivo. Ahora, el segundo
es también un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque nos dice que debemos compararlo para cada uno de ellos. Entonces, en el primer ciclo repetitivo tomo el primero, en el segundo ciclo repetitivo lo comparo para cada uno de ellos. Y cambio de posiciones simplemente. Entonces, vamos a hacer un ciclo repetitivo. Cualquiera que a ustedes más les guste, pueden utilizarlo. En este caso, como vamos a jugar con las posiciones de los elementos, entonces necesitamos un ciclo repetitivo con index. Un ciclo repetitivo for each por ahora no nos sirve porque no nos da la posición del elemento o el lugar donde está ubicado el elemento en mi array. Necesitamos un ciclo repetitivo que itere con un index. Entonces para eso nos sirve el ciclo repetitivo for i, no un ciclo repetitivo for each. Luego necesitamos colocarle la longitud o el tamaño de mi array. Entonces, como yo recibo un array, necesito colocarle el tamaño de ese array que recibo. Coloquemos aquí. Bueno, sigamos viendo. Sigamos analizando el problema. Aquí ya hemos hecho la primera parte donde va a repetir por cada uno de los elementos. Y bueno, primeramente con este ciclo repetitivo for, tomo el elemento de la posición 0. ¿Cómo hago para compararlo con cada uno de ellos? Como ya se dijo, es otro ciclo repetitivo. Entonces creamos otro ciclo repetitivo con index para jugar con sus posiciones, o sea, cambiar los elementos de posiciones. Y luego asimismo tiene que tener el mismo tamaño. Ustedes se preguntan por qué. Porque estoy jugando con todos los elementos. En este primer ciclo tomo el primer elemento de mi array. Entonces coloco aquí. Toma el elemento y acá, si lo dejamos así como está en este ciclo repetitivo, nos funcionará de una manera errónea, ya que toma desde el elemento 0 igualmente que en el ciclo repetitivo de acá. Entonces aquí debe de ir desde la posición 1, pero nos va a seguir fallando. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando desde la posición 1. Ya no quiero tomar el elemento de la posición 0 o de la posición siguiente con este ciclo repetitivo, sino que quiero que vaya tomando los elementos siguientes o posteriores de él. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente si coloco la i, que vaya aumentando cada vez también este contador, puede ser, porque dice, toma el elemento de la posición 0, y aquí igualmente sigue en 0, entonces toca sumarle un 1, y ahí nos sale que cuando toma el elemento de la posición 0, entonces tomaría el 3. En el otro va a comparar, ya no con el mismo 3, sino con el elemento siguiente. Entonces está en la posición 0 más 1, sería la posición 1. Entonces se va a comparar aquí en esta parte con el 3 y el 6. Y luego se compara el 3 y el 1, luego se compara el 3 y el 0, luego se compara el 3 y el 10. Pero por ahora me sigue fallando. ¿Por qué? Porque sigo comparando el 3. Y recuerden que ya en la posición 2, o en la posición 2, ya este 1 debió colocarse acá y el 3 debió colocarse acá. Entonces debemos hacer eso. Debemos colocar una condición que cambie las posiciones. Coloquemos una condición. ¿Cuál es esa condición? Tomo y comparo si mi elemento de la posición J es menor a mi elemento de la posición I, entonces reemplazo los elementos. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, hagamos la prueba primeramente nosotros. Tenemos ya el elemento de la posición J y I ya establecidos. Por ejemplo, ya tenemos el elemento 3 que es de la posición I.
y elemento acá en esta parte, seis de la posición J. Hasta aquí lo tenemos así. Luego compara 3 o 6 primeramente porque es la posición J. 6 es menor a 3. No, entonces no entrará a esta parte de intercambio y lo dejará así mi array. Y luego ya cambia, este contador va a aumentar otra vez y ya no será el 6 sino el 1. Entonces dice y de la posición J es menor a 3. Sí, por supuesto que sí. Entonces va a cambiar de posiciones. Me dirá inicio y o inicio que estaba el 3 en la posición 0 va a cambiar ahora con 1 y el elemento de la posición J va a cambiar con el elemento de la posición que estaba anteriormente. Entonces este se convertirá en 1 y este se va a convertir en 3. Y así sucesivamente irá comparando. Ahora dirá, el elemento 1 que está en la posición 0 es menor a 0. Ya nos comparará con el 3 porque este ya pasó la posición de este. Ya pasó y va a comparar con 0. Y dice que si es menor, 0 es menor que 1. Entonces vamos a cambiar de posiciones. Y ahora 0 ya será o ya estará en la posición I. Y este quedará con 1. Pero como vamos sumando, ya no tomará el 1, sino que la siguiente posición, que es el 10. Y compara así con cada uno de los elementos. Bueno, entonces ya tenemos un pequeño ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces vamos a crear unas variables que almacenen esos elementos de las posiciones de intercambio. Coloquemos mi anterior, que es el elemento de la posición y que es ese que lo vamos a cambiar con mi nuevo menor, que es el elemento de la posición J. Y cambiamos sus posiciones. Inicio I, que va a ser igual a mi nuevo menor. Y inicio J, que va a ser igual a mi viejo menor o anterior. Y ahora ya hemos resuelto nuestro problema, ya hemos resuelto nuestro array y me devolverá un array ya arreglado. Entonces ya está completo mi método ordenar de menor a mayor y vamos a mostrarlo por mensaje. Coloquemos un nuevo array. Este array va a ser igual a ordenar de menor a mayor o a este método que retorna un array. Y este método recibe un array a su vez, que ya sabemos cuál es el array que va a recibir. Entonces vamos a mostrar con un ciclo repetitivo for each el resultado. Ejecutemos el código y veamos qué está sucediendo. Bueno, vamos a dar un salto de línea, no entendemos lo que está pasando ahí. Ahora sí, ejecutemos el código. Y vemos que ya tenemos ordenado de menor a mayor mi array de números. En este caso lo teníamos anteriormente así, ahora lo tenemos ordenado y está de esta manera. ¿Qué sucede si los números son iguales? Vamos a ver también eso. Vamos a ver qué sucede si los números son reales. Vamos a ver si este método funciona para números iguales a sí mismo. Cambiemos este array o creemos uno nuevo con varios números repetidos. Coloquemos array 2 y vamos a agregar más números. Vamos a agregar otro 3, vamos a agregar otro 0 y vamos a agregar un 2. He agregado tres números repetidos, que es el 3, que está aquí, el 0 que también está acá, y el 2 que también está aquí. Vamos a ver qué pasa si ese método funciona para números también repetidos. Ejecutemos el código y veamos qué pasa. Vemos que funciona correctamente mi arreglo de menor a mayor.
Coloquemos y mostremos cómo está mi array también inicialmente y ejecutemos el código. Vemos que lo tenemos así y ahora funciona correctamente. Ahora, ustedes si no me creen lo que yo acabo de hacer, entonces vamos a hacer el debug para ver paso a paso lo que está haciendo mi código. Entonces, coloquemos aquí un punto de interrupción y hagamos debug en nuestro entorno de desarrollo. Listo. Vemos que mi método recibe mi array. Y vemos los elementos en cada una de sus posiciones. Elementos en la posición 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente los elementos de las posiciones. Que es mi array guardado en mi variable de inicio. Luego vamos a mi ciclo repetitivo que está con mi array, asimismo con la longitud o el tamaño de ese array que es 13. Tenemos aquí que la longitud es 13. Bueno, continuemos a ver qué sigue sucediendo. Ahora seguimos recibiendo mi array con los mismos 3 elementos, pero ya tenemos que i está en la posición 0. O sea, mi array va a seleccionar el elemento de la posición 0. Continuemos. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Ahora, como yo les dije, que j debería comenzar en 1 o en un elemento después del que tenemos seleccionado. I está en 0 y j está en 1. Entonces me va a comparar primeramente el elemento de la posición 0, vamos a ver, que es el 3, con el elemento de la posición 6. Compara aquí, 6 es menor que 3, no, entonces va a saltarse esta parte de código. Vamos a darle clic en siguiente y vemos que saltó esa parte y no ingresó a mi bloque de código luego del i. Ahora, j va a cambiar de número. Estaba en 1, tiene que cambiar a 2. Vamos a ver, demos clic en siguiente y ya j vale 2. Va a tomar el elemento de la posición 2. Inicio, o sea, mi array, toma el elemento de la posición 2. ¿Cuál es el elemento de la posición 2? 1. Ahora compara. 1 es menor que el elemento de la posición 0. Recuerden, estamos en 0, i está en 0 y j está en 2. Entonces vamos a ver cuál es el elemento de la posición 0. 3. 1 es menor que 3. Correcto, es verdadero. Entonces va a ingresar a este bloque de código. Vamos a darle clic a siguiente. Vemos que ingresó al bloque de código. Ahora va a tomar anterior, va a tomar el valor de inicio que está en la posición i, o sea, 0. Vamos a darle clic a siguiente. Ahora anterior vale 3. Y acá inicio j va a tomar el valor que está en la posición 2. Vamos a ver. Ahora menor 2 vale 1. O sea, el elemento de la posición 2. Y vemos que ya cambian de posiciones. Ahora, inicio vale 1. Vemos aquí que ya vale 1. Si lo ven, mi array aquí antes había un 3. Ahora está en 1. Y este 1 va a cambiar ahora a 3. Vemos que ya cambió. Ya estaba en 1. Ahora está en 3. Vamos a ver la siguiente ejecución. Veamos. Ahora vamos a comparar el elemento 0, que ya vale 1, con el elemento de la posición 3, que es 0. Compara 0 es menor que 1, sí, ahora 0 va a valer o va a ubicarse en esta posición y 1 va a ubicarse en esta posición. Vamos a adelantar esos pasos para que ustedes vean lo que sucedió. Como ven, 0 se puso como inicio y 1 se colocó en la posición que estaba el 0. Ahora vamos a dar clic en siguiente y se va a comparar ese 0 con el elemento de la posición 4. ¿Cuál es el elemento de la posición 4 de mi array? El 10. Y así con cada uno de los elementos va a ir comparando y comparando y comparando y colocando los menores de cada elemento. Entonces así funciona este código. Salgamos de esto.
y termina mi código o mi ejecución del sistema y veamos con consola que ya ha terminado y ha ordenado de menor a mayor. Y así funciona este código de ordenar de menor a mayor. Ustedes pueden probarlo, pueden hacerlo con otros ciclos repetitivos, pueden hacerlo de otras maneras. Existen otras maneras, claro que sí. Hay otras personas que lo hacen disminuyendo cada array, creando otro array. Hay otros que lo hacen de otra manera. Esto ya es decisión y lógica del programador. Con esto terminamos este video y nos vemos en uno siguiente.